Hola a todos, bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el lugar que FEAGRO ha puesto en el mapa podcast para ser el lugar en el que reunirse si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. Somos el punto al que acudir para debatir desde la sensatez, para aclarar dudas y sobre todo para trabajar juntos en un sistema alimentario más sostenible. Si quieres participar, contarnos tus impresiones o proponernos asuntos, no tienes más que escribirnos a redacción@feagro.com y estaremos encantados de escucharte. Como sabéis, en este nuevo curso comenzamos un FEAGRO Punto de Encuentro conversacional con personas imprescindibles de la cadena de valor agroalimentaria, y en estos días especialmente convulsos queremos hablar de un elemento fundamental de la cadena, y no solo desde el punto de vista económico, os aseguro que también desde el punto de vista cultural y sociológico, porque vamos a hablar de los bares y los restaurantes, de la restauración, y para ello hoy nos sentamos con el presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Laura, estar aquí, una maravilla, y encantado de acompañarte en este nuevo directo. De verdad que es un placer. En la introducción hablábamos de que la restauración es parte de nuestro carácter, es parte de nuestra sociedad, es mucho más que un sector económico, y venimos de un momento de pandemia con un impacto brutal en el sector por el confinamiento, y según salimos y nos lanzamos a los bares y los restaurantes como si no hubiera un mañana, hay una inflación que deja nuestro monedero hecho puré y que nos hace recortar. ¿Cómo estáis viviendo esa incertidumbre, ese movimiento que os afecta directamente en la economía? Bueno, a ver, yo creo que la pandemia, una de las cosas que puso en valor es la importancia de los bares, de nuestros bares, del bar de la esquina, ¿no? O sea, no éramos conscientes de ese café de por la mañana, de repente desaparece, o ese quedar a tomar una cañita, y nos afectó en nuestro modo de vida. Yo creo que los bares en España y la hostelería, el elemento diferenciador es que tiene que ver con nuestro modelo de vida. O sea, en fin, somos algo más que un servicio, ¿no? Somos algo importante en la vida, y se ha demostrado con con ese deseo que aparece después de, y que aún perdura, ¿no? Yo digo, hombre, en fin, ¿qué está pasando, no? Cuando vemos, en fin, cosas contradictorias con ese descenso en general, de ese ahorro, de esa renta disponible, y en cambio vemos que se están batiendo récords prácticamente este año, durante todo el año, cualquier oportunidad que ha habido, cualquier puente, estamos en récord de turismo, en récord de negocio, en récord de empleo, a pesar de que, bueno, de que hay otra corriente en contra, con una inflación que ha afectado a todos los hogares, a todas las familias, con una subida generalizada de las hipotecas, con una subida generalizada no solo de la materia prima, sino también de todas las energías, y que nos está pasando a nosotros, ¿no? A ver, estamos viviendo pues esa contradicción. Por un lado, un descenso notable de la rentabilidad de los negocios. Es que seguimos con cifras por encima de 2 dígitos en toda la cesta de la compra, con un montón de productos con subidas en los últimos 2 años por encima del 50%. Es que es tremendo. Pero seguimos con unas energéticas tremendas, seguimos con una inflación gorda, hemos subido precios más que ningún sector. El año pasado, en el cuarto trimestre, el sector de la hostelería fue el sector que más subió el coste salarial, o sea, tiene que ver con nuestros salarios. Entonces, bueno, vivimos por un lado un descenso notable de la rentabilidad, pero como digo yo, mientras hay clientes, pues hay arreglo, ¿no? O sea que la hostelería, yo creo que está en un proceso de nuevo adaptándose. El año pasado yo decía, estamos cicatrizando de lo peor que nos pudo pasar, cerrar, limitaciones por todos lados, una situación que fue de gravedad, ¿no? Es verdad que hubo ayudas, es verdad que hubo ICOs, es verdad que hubo ERTES, pero la realidad es que la salida ha sido muy dura, y las empresas que tuvieron esa capacidad de endeudarse están pagando unos ICOs que es a corto, y que son unas cuotas tremendas. Pero por otro lado vivimos en récord, ¿no? En récord, especialmente sí de facturación, aunque no de rentabilidad, pero también es verdad que ha habido un incremento, y si le quitas el IPC, pues estamos todavía con unos volúmenes que sorprendentemente, nosotros hemos contado, el verano ha sido bueno, pero no tanto como lo esperado, pero está pasando en todos los sectores. Hablamos con cerveceros, hablamos con el mundo del refresco, y todo el mundo
pues está un cierto grado de preocupación, ¿no? Es verdad que nos han llegado los volúmenes que ya habíamos conocido, pero es verdad que, claro, los incrementos de precios, aunque siempre nos quedamos cortos, siempre nos cuesta mucho subir y ahora estamos un poco, bueno, por encima del IPC, subiendo los precios, pero claro, es para corregir un poco esa lentitud que nos cuesta, ¿no? Pero bueno, como digo yo, virgencita, que me quedé como estoy. Ahora hablaremos porque sigue habiendo algún nubarrón, pero sí que estamos batiendo récord de empleo, a pesar de todo lo que se dice y todo lo que comentamos, y batiendo récord de facturación y con un ambiente generalizado en la hostelería que todo el mundo es consciente, los restaurantes en fin siguen estando, pero bueno, ahí existe también un cierto nubarrón, ¿no? ¿La Navidad viene con buenas perspectivas? Yo creo que va a ser un muy buen final de año, pero es muy posiblemente descendamos en la cifra de negocios, ¿no? Ahora ya se está viendo ese ticket medio que va bajando, esa segunda bebida, ese postre. Yo creo que ya es de manera generalizada. Se ha notado mucho, yo creo que en el retail la gente ha dejado de comprar productos caros y en la hostelería pues todo el mundo en esa capacidad de adaptación pues se han adaptado cartas, se han adaptado productos. El producto poco rentable pues se ha tratado de disimular o de desaparecer o de poner en valor las cosas que siguen siendo rentables, que siguen siendo atractivas, pero ya veo restaurantes que han quitado cosas que, bueno, que eran poco rentables, que es un poco, bueno, pues siempre tienes que tener en la carta determinados productos, pero que en un momento determinado te estorban, son poco rentables, dan mucha faena, pues oye, los aparcas, ¿no? ¿Es cierta la percepción que tenemos desde fuera, los que no somos profesionales de la hostelería, de eso de seguimos saliendo porque nos va en el ADN, pero igual compartimos un primero y no tomamos postre? Es decir, ese manejo absoluto de yo sigo saliendo, pero consigo que el ticket sea como era antes porque no tengo más dinero. Sin ninguna duda, o sea, yo digo, el español ha decidido, porque lo que no se tiene en cuenta, todos los grandes gurús y los economistas y los que prevén, no han tenido en cuenta el estado de ánimo, ¿no? Y la gente en este país hemos decidido, hoy salgo, mañana no lo sé. Ya había agoreros el año pasado que poco menos íbamos a cerrar el 60%, ¿no? Yo me alegro que, en fin, que se hayan equivocado, ¿no? Porque la realidad es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que nosotros como ciudadanos españoles y por todo lo que hemos vivido y que hemos contado de efecto, hemos decidido que no vamos a renunciar a ninguna oportunidad que se nos presente, ¿no? Es que acabamos de pasar el Puente del Pilar y de nuevo se han batido récords. Es verdad que ha ayudado buen tiempo, un Puente del Pilar en octubre con un día maravilloso, la gente bañándose, Zaragoza abarrotada, ha seguido abarrotado mucho destino turístico, playa, destino récord de nuevo. Bueno, pues es que hemos decidido, hoy salgo, mañana, no lo sé. ¿Qué ha pasado con salir? Que, hombre, es evidentemente la gente va corrigiendo. La gente va corrigiendo. Si antes aguantabas 3 horas, pues igual a las 2 dices, oye, vamos a retirarnos. En vez de 5 cervezas son 3 o 2 o 1. Esa segunda bebida, ese postre a la hora de sentarte. Vamos a compartir, vamos a comer menos, que además... En fin, está de moda, ¿no? De comer poco, ¿no? O sea que, en fin, yo digo, bueno, pues esto ha llegado, lo vemos ya, yo creo que con claridad, yo creo que todo cuando, hombre, no hemos estado nunca con más alianza con la cadena que ahora, porque otra cosa que trajo la pandemia yo creo que es la alianza con toda la cadena de valor, yo creo que fuimos más conscientes que nunca, que tenemos que ir juntos porque tenemos problemas comunes, ¿no? Claro. Defender al sector afecta a todos, porque si el sector no lo defendemos, pues al final el señor que nos vende el café, la leche, la cerveza, el refresco, bueno, pues también le va mal, ¿no? Así que yo creo que se es consciente y ahí hay datos, luego hablaremos un poco del empleo, ¿no? Porque hay un dato curioso, pero evidentemente sí, los tiros van por ahí, seguimos deseando aprovechar cada oportunidad que se nos presenta. Yo creo que eso nos ha quedado claro, porque sabes que esto se complica en cualquier momento y que fue una enseñanza muy dura la pandemia. Pero es verdad que empieza a notarse que se han acabado los ahorros, todos los ahorros del COVID se han agotado, aunque la gente sigue ahorrando, porque el que ahorraba es ahorrador y ese se busca, y el que no ahorraba pues ahora lo tiene infinitamente más difícil, ¿no? Y es verdad que se agotan un poco, pues oye, los salarios, los meses, porque es verdad que todo ha subido, todo, no te cuento el que está hipotecado, no te cuento, en fin.
Hablamos todo el rato, ¿no?, de la importancia del sector. Ayúdame para las personas que no somos expertas a hacer esa radiografía económica. De qué volumen de facturación hablamos, qué número de locales, cuáles serían las cifras que nos ayudaran a describir el sector. La hostelería acumula 320.000 establecimientos, de los cuales en torno a 35.000 son de pernoctación, y lo que es la restauración, bares, restaurantes, terracias, pub, ocios nocturnos, estaríamos en torno a 270.000 establecimientos. Somos un sector en permanente transformación. Es verdad que muchos años, durante todos los años cambian establecimientos, se van cerrando bares, pero el número de establecimientos más o menos permanece. ¿Qué pasa? Que se siguen abriendo. En Madrid es la evidencia, ¿no?, que se siguen abriendo proyectos y restaurantes, y todo lo que se abre pues, con locales un poco más de enjundia, ¿no?, más grandes, más metros, más oferta, con una oferta más diversificada. Hoy se abren restaurantes, pero que puedes terminar tomando copas y que se queda un ambiente final de buen ambiente de copas, y mantenemos un poco el ritmo. Acumulamos, hemos estado muy cerca de 2 millones de empleo, que eso solo no dice nada, pero es que llevamos este año hemos rozado 1 millón de empleos más que en el año 2000. Es decir, en 20 años duplicamos el empleo, pero este año lo hemos superado porque ya estamos en el 23. La hostelería lleva permanentemente incorporando al sector entre 40 y 50.000 empleos los últimos 20 y tantos años. Claro, cuando se habla de el empleo cuesta, que también lo tocaremos, ¿no? Pero cuesta, pero que la realidad es que este año tenemos casi 100.000 empleos más que la cifra de empleo mayor conocida, o sea, 100.000 empleos más que en el 19, en el 22 ya superamos al 19, pero claro, es que estamos hablando de unas cifras de incorporar. Eso es una de las averías por la que nos cuesta incorporar, pero también hay que contarlo. En términos de PIB estamos hablando en torno a 130.000 millones, 6%, 5,8 yo creo que fue el año pasado. Pues somos un sector que ha crecido exponencialmente. Si analizamos no los últimos 20, los últimos 40, pues hemos cuadruplicado tanto la facturación como el empleo, y hemos crecido un 10% en número de establecimientos. ¿Qué pasa? Que somos un sector que va a seguir creciendo. ¿Por qué? Los 3 vectores importantes. Hace 20 años decíamos, la hostelería tiene 3 vectores para crecer, ¿no? Uno es el uso social de la hostelería. Nos tenemos que ir 20 años atrás, ¿no? Otro es el turismo. Pues bueno, si nos vamos 20 años atrás, que nos vemos claramente, ¿no? Y otro, el uso y el consumo de comida y bebida fuera del hogar. Bueno, pues en esos 20 años, claramente, esos 3 vectores se han cumplido a rajatabla. O sea, el uso social, no sé, yo cuando yo comulgué hace tantísimos años, nadie comulgaba en un establecimiento, ¿no? Yo porque vivía en un hotel, porque teníamos un restaurante, ¿no? Pero la gente se hacía sus comuniones en casa. Hoy es impensable, o sea, el que quiere celebrar algo, pero ya no son las comuniones, son las comunes, son las cenas de final de año, son los cumpleaños, o sea, con familia, con amigos, con tal, o quedar, y si no es a sentarte en una mesa, es a tomar unas cervezas, es a quedar, o a tomar unas copas, o de alguna manera a compartir, a quedar, a hacer uso. Bueno, pues esos 3 vectores se han cumplido, y ese es el resultado final de la hostelería. Cuando todo el mundo pregunta, oye, ¿pero qué va a pasar? Porque, hombre, parece que hay una burbuja. Bueno, pues yo creo que no. Somos un sector muy adaptable, con una capacidad de adaptación tremenda. Siempre estamos adaptándonos. Es verdad que el tipo de empresa, microempresas, la inmensa mayoría de microempresas, pues tenemos esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de adaptación. Y yo creo que va a seguir creciendo, porque al final todos esos vectores siguen presentes en nuestra vida. Hoy nos resulta más cómodo pues comer en el de abajo en vez de irte antes, ¿no? Tal. Han venido otros modelos, han venido otros formatos, han venido el delivery, han venido muchas cosas, pero que al final no dejan de crecer en sectores que también nos hacen más fuertes. Luego, a ver, si lo analizas puntualmente, pues tiene sus en fin, habría que profundizar, ¿no? Pero la hostelería va a crecer porque el turismo va a seguir creciendo, porque somos líderes. Y luego yo creo que la hostelería de España, por redondear ese análisis, ¿no? Somos envidia del mundo. Nosotros tenemos un modelo de hostelería que no se reproduce en ningún país. Tenemos una hostelería que nos diferencia notablemente como destino turístico. Un destino turístico que estamos en récord, que somos ejemplo del mundo, que tiramos del carro, que somos, aunque aparezcamos en la lista entre el 1 y el 3, ¿no? Con Estados Unidos y Francia por París, pero es que París tiene el doble de visitas que Madrid. Esos 10 millones más de visitas, o que Barcelona, porque ahora están empatados, si se lo quitara nosotros seríamos récord. Porque estamos, España estará este año en 85 millones, más o menos, pero que se supere los 84, 83 que fueron del 19.
y París tiene en torno a 89, o sea, estamos a 5 millones. Bueno, si le quitas esa atracción de París y más cosas, porque aquí hay también geoestrategia y cómo se trabaja en el mundo, España es líder absoluto. Somos los que hemos enseñado a hacer turismo, prácticamente todos los turismos del mundo de sol y playa. Hemos creado los primeros resorts en el Caribe, las compañías españolas, vamos a decir, internacionales y multinacionales, esos mallorquines, que en fin, que todos tienen apellido, que han sido los que han creado, los que han enseñado en el mundo a hacer ese turismo, ¿no? Entonces nos tenemos que sentir muy orgullosos. Y ahí está la hostelería. La hostelería... Yo siempre digo, hoteles buenos y playas buenas hay muchas, pero nuestras tapas, nuestros pinchos, nuestra terraza, nuestro uso, nuestro modelo y nuestros precios, porque somos un sector hipercompetitivo, somos muchos, muy diversos. Yo siempre digo, el hostelero no decide el precio de la caña, lo decide su calle. Oiga, usted está en esta calle, difícilmente va a poder diferenciarse, ¿no? Por eso somos tan competitivos. Por eso cuando a veces se nos señala, es que no es, o sea... eso tiene sus inconvenientes, ¿no? Que seguro que los vamos a desgravar, ¿no? Esa competitividad, pero yo creo que como clientes, bueno, nos tenemos que alegrar, ¿no? Y que los precios se mantienen con unos niveles que si viajas te das cuenta cuál es el precio de la hostelería de España, ¿no? Y entonces, bueno, pues importante, un sector muy importante, un sector que va a seguir creciendo, un sector que tira del carro del empleo, de la economía y que yo creo que vamos a perdurar, ¿no? en esos crecimientos, ¿no? Quizá el punto o el eslabón más débil es el bar de barrio fuera de las grandes ciudades. El bar ese que tú decías de la esquina, el que genera la vida del pueblo porque está en la plaza y reúne a toda la población. ¿Ese es el que más corre peligro, más que las grandes ciudades y los grandes grupos de restauración? Ese nosotros nos hemos empeñado en cuidarlo, en que hay que subvencionar. Es importantísimo, bueno, el cierre de un bar en un pueblo, del bar, no de un bar, no, del bar, el cierre del bar, eso es un drama absoluto. Pueblo, Hoy estamos encontrando ya proyectos con comunidades autónomas en los que se intenta ayudar, porque el bar de la esquina es importantísimo para una parte de la sociedad que no somos conscientes, que no somos nosotros, pero seremos. Es que ese señor mayor que vive solo generamos ciudadanía, generamos confort, generamos relaciones. En los pueblos, cuando el que va a tomar café no aparece, se sabe que le está pasando algo y va uno a su puerta. Oye, Manuel, que me encuentro mal. O sea, eso genera autonomía de la cadena, ¿no? Yo siempre digo que hay muchos bares en muchos pueblos que son más importantes, por supuesto, que el ayuntamiento, ya no te cuento, que la parroquia. Y yo creo que se es consciente, ¿no? Ha corrido peligro, pero nosotros creo que vamos a intentar ponerlo en valor, protegerlo. Pero es verdad que el bar que ha corrido mucho peligro y que es el que más se ha cerrado, que se siguen cerrando bares, curiosamente, y además es el sector donde hay más descenso de autónomos, en el sector de bares, es el bar de barrio, anodino, calle, un poco tal, ese bar que ofrecía café, un estuchito con una magdalena, no, ahora a la hostelería se le está pidiendo más cosas y además el ser tan competitivos hoy casi impide, porque es que no nos olvidemos que estamos hablando que a pesar que parece que tal, no, porque todo ha subido, todo sube, todo, en fin, y los alquileres y tal. Entonces no hay, luego, no hay gente que siga, las familias no van a seguir, entonces ese es el que más ha sufrido, es el que más se cerró en la pandemia, el que menos se ha abierto, luego se han abierto otro tipo de establecimiento, han abierto más tal, algunos se ha transformado, muchos establecimientos buenos en sitios buenos, lo que han hecho es cambiar de gestión, ha aparecido un nuevo gestor, un nuevo dueño, una nueva marca, que con el mismo modelo, lo hemos vivido en Madrid, en grandísimos locales, con el mismo, porque oye, una marca como Zalacaín o como, no sé, como Lardi, pues hombre, dice, bueno, cierto agotamiento empresarial de la gestión, pero en cambio aparecen nuevos gestores que dicen, pues esto es un auténtico diamante, ¿no? Y que, hombre, porque además hay mucha identidad de marca, es decir, es que en la restauración hay mucha identidad de marca. Yo digo, si te invitan a Lardi, ¿no? Siempre es un regalo, y en fin, que te podía hablar de otros muchos, ¿no? Pero es un regalo que, en fin, que te inviten a comer. No sé, si encima, bueno, si te invitan, si tienes que pagar también es un regalo, ¿no? Ir al Ardi, o sea que en fin, o sea que, bueno, pues yo creo que sí que es verdad que el bar, pero nosotros estamos en proyectos trabajando porque hay que proteger. El bar de la esquina es muy, muy importante en nuestra sociedad,
es un bar que hay que intentar que lo protejamos. Y si lo protegemos es que, oye, que hay cosas de verdad que les ahorramos a la seguridad social horas de psicólogos, de visitas al médico, es más sano tomarse un cafetito, una caña con el entorno de tu pueblo, de tal, que te atiendan, que te escuche el camarero, que nosotros yo creo que somos, en fin, sin título, pero tenemos el mayor número de psicólogos, yo creo que en fin, del país, ¿no? Detrás de la barra no somos conscientes, pero es así, ¿no? José Luis, comentaba al principio que aquí este es el sitio para hablar con sensatez. Ahora explícame por qué faltan camareros. Bueno, a ver, en fin, yo que me he vuelto en especialista, sin quererlo, ¿no? Por hacer un chascarrillo inadecuado, ¿no? Pero, bueno, pues estamos viviendo una tormenta perfecta, ¿no? Lo estaba contando. La hostelería necesita incorporar. Si analizas todas las escuelas de hostelería de este país, al año no acabarán, no echarán, vamos a decir, no sumarán al mercado, no llegarán a 10.000, no llegarán, ajá, ¿no? Y no es un número fino, ¿eh? Y es verdad que lo tenemos que cuidar, a ver cuál es el número, pero no soltarán 10.000. Por un lado, hay mucha gente que estudia hostelería, pero luego cuando conoce la realidad de la hostelería, claro, hostelería es que tenemos serios problemas, ¿no? Trabajamos cuando todo el mundo descansa, trabajamos en nuestro sector a jornada partida, entonces, claro, hay uno ponerse en que tiene que trabajar a jornada partida un viernes, un sábado, un domingo, un festivo, un víspera de festivo, y también un lunes y un martes. O sea, en restauración es difícil porque damos comidas y cenas y es difícil eso cuadrarlo, ¿no? Es verdad que se está trabajando y es verdad que las empresas son conscientes y es verdad que están corrigiendo y sin ninguna duda, y empieza a haber convenios que ya se firman con Librar, tal. Bueno, pero en términos generales estoy hablando de la mayoría, o sea que somos miles de empresas, 270.000 establecimientos de restauración que trabajan con un modelo de jornada partida, que trabajamos todos los fines de semana. Nuestra gran cantera histórica son los jóvenes, o sea, éramos el sector que más nuevas cartillas generaba y conocemos miles. Ahora vamos a hacer un trabajo para descubrir gente que le ha ido bien en la vida, pero que trabajó de camarero haciendo la universidad. Bueno, pues estos jóvenes hoy no se incorporan a trabajar hasta mucho más tarde que antes. Antes, a ver, digamos que era una cuestión de economía, ¿no? Y que, a ver, ahora por razones, en fin, que evidente, por una cuestión de evolución de la sociedad, pero no os lo digo con reproche, ¿no? Yo siempre cuento, digo, oye, que yo en mi entorno tengo gente que... cuento lo de mi hijo, que ya no lo cuento, porque digo... oye... que tiene 21 años, que es muy buen estudiante, que oye, que está haciendo físicas, que va a terminar, que tal, ¿verdad? Pero pues, trabajar, no, en fin, o sea, y todo mi entorno, yo lo digo porque lo veo con mis sobrinos, con tal, y eso es una realidad, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que de repente hay 2,5 millones de jóvenes que hace 20 años, por una cuestión de poblacional, ¿no? Que se incorporan muchísimo más tarde a trabajar, y que era nuestra gran cantera del fin de semana. Luego, nosotros, hoy, nuestra gran incorporación es la inmigración. O sea, eso hay que ser. Tenemos 500.000 inmigrantes, sin contar los que se han nacionalizado, que también hemos miles y miles que, bueno, que llevan muchos, son segundas generaciones, gente que se ha... Luego, tenemos 500.000 contratos a tiempo parcial. Ese es otro problema serio. Donde más crecemos hoy es a tiempo parcial. Las plantillas que necesitamos se aplican con cirugía. Hoy no vale, porque claro, ¿qué pasa? Que estamos trasladando la gran ocasión de consumo a los espacios de ocio. O sea, estamos creciendo en los horarios de ocio. Nosotros no podemos tener gente a 40 horas a turno completo, todas las plantillas que necesitas el sábado, el domingo, el viernes. Necesitamos gente que no hay jóvenes para tiempo parcial, necesitamos mucha gente a tiempo parcial. Y 2, el tiempo parcial ofrece medios salarios, contratos de 20 horas, de 12. En esos contratos difícilmente podemos competir con las ayudas sociales. No podemos competir. Nosotros decimos, oye, queremos un país de ayudas, sí, por encima de todo, solo faltaría eso, y queremos un país serio y un país de verdad. Pero tendrían que ser muchas compatibles con poder trabajar una parte. Y allí se ha generado, porque ha habido históricamente la imposibilidad que tenías una ayuda. No, es que sí. Es que tengo una ayuda en cuanto me dé de alta, aunque trabajes 12 horas. Entonces ahí tenemos que profundizar en que tiene que ser compatible, porque no podemos competir. Entonces nos encontramos que la hostelería cada vez necesita más gente. Incorporamos 40, 50.000. Hoy tenemos 100.000 empleos más que nunca en la historia. Esa gran huida es falso, no se han ido.
¿Y si se han ido alguno a repartir oye, en la venta online, por no decir, pues bueno, se ha ido alguno, pues han venido otros, o sea... Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos más gente, pero sobre todo necesitamos gente formada, porque ese es el verdadero. Cuando hablas con los hosteleros, el mayor problema, lo más grave que pasa, es que cada día la hostelería, la apuesta es, si queremos seguir creciendo y competir, hay que hacerlo con calidad. La apuesta de la calidad es, innegociable. Entonces la gente necesita incorporar gente formada, gente que responda, gente... Nos tenemos que conformar finalmente con que vengan a trabajar, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, pues es que, pues bueno, es igual, voy a coger que gente, yo me lo formo, es un método que se ha empleado mucho, ¿no? Pero claro, cuando llega el trabajo, cuando llega el verano, cuando necesitamos, cuidado, que otro problema que tenemos, somos un sector relacionado con el turismo, otra avería, que ofrecemos trabajos bien remunerados, porque, en fin, todo esto lo podemos discutir, pero claro, que son contratos. A ver, el chiringuito de la playa de Málaga abre en el mes de mayo y cierra en el mes de septiembre. Y ahora porque se alarga en octubre, adiós, gracias. Pero que esa es la temporada más larga posible. La inmensa mayoría de las temporadas turísticas son de 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses. Ofrecen trabajo serio, bien remunerado, sin ninguna duda. Pero el que necesita estabilidad, pues ya sabe que va a trabajar 3 meses y luego ¿qué? Y luego llega el invierno, y claro, no tiene que ver la nieve con la costa, y en la nieve de nuevo se ofrece trabajo en estaciones, trabajo de temporada y en torno de la nieve. Entonces, esas 3 o 4 variables hace que estemos en una situación que nos cuesta incorporar, pero como digo yo, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones, que también las hay. Y vamos a trabajar por cosas. No son fáciles, pero sí que tenemos que dejar de mirar a cosas que creo que tienen solución, ¿no? ¿Pero crees que internamente dentro del sector podría llegar a haber una cierta autorregulación para impedir las malas prácticas? No, a ver, yo, o sea, lo digo como hostelero, ¿no? Las malas prácticas es una minoría aplastante. Es que yo me pongo como hostelero, que he tenido negocios y que tengo... Es que veo imposible en cualquier plantilla mínima, estoy hablando de 10, 12, 14, o sea, un restaurante con 1 millón de venta, o sea, con 700.000, que es un restaurante pues en Madrid, no de los de la Punta Alante, ¿no? O sea, un restaurante que trabaje, que esté más o menos bien ubicado, pero en muchas zonas y en Zaragoza, en tal. Es que no cumplir, o sea, alguien piensa que en plantillas mínimas de 6, 7, 8 no se puede cumplir con la norma. Es difícil, de verdad que lo digo desde la sinceridad. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, si sigue existiendo algún anuncio sonrojante, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar, yo digo, mira, nosotros trabajamos por y para el hostelero que cumple, que es la inmensa mayoría, pero sí es verdad que somos muchos, muy diversos, sigue habiendo algún insensato, por no decir otra cosa, que incumple, y alguno que encima pone un anuncio que es sonrojante, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, no es fácil, esto no es porque, oye, nosotros nos dedicamos a representar al sector, a representar a los que cumplen, y claro, en fin, también. Pero nosotros estamos generando herramientas, tratando de visualizar y sobre todo de ejemplarizar y de generar. El que no cumple lo va a tener cada vez más difícil, y eso es algo que nos da alegría, ¿no? O sea, yo digo, es que un camarero que no se le respeta en sus derechos, cuando hay semejante oferta, que no encuentra a nadie, camareros, que necesitamos 100.000 más de incorporar, yo digo que se la haga mirar. Primero porque que esto no es una república bananera, somos un sector regulado, que hay herramientas, que hay inspecciones, se puede hacer denuncias, que hay sindicatos. Seguramente habría que analizar, en fin, cuál es la labor, ¿no? Pero nosotros decimos, es que usted, si no cumple su empresa, y si es flagrante, denuncie, que no pasa nada, y si no, busque ese trabajo, que de verdad que lo va a encontrar, y cuando lo tenga, pues le diga, ha sido un placer trabajar en una empresa que no me ha respetado, ¿no? Yo creo que se cumple de manera generalizada, pero es verdad que seguimos siendo, pues ese anuncio sonrojante, ese señalamiento, pues se hace la gran noticia, y de verdad que yo creo que hay... Las circunstancias que estamos viviendo hace que sea muy difícil que de verdad haya muchas empresas que no cumplan. De verdad, no me lo creo. Me decías antes que te habías criado en un hotel. Sumado a los elementos que me has contado, ¿se suma el que es un sector que ha sido eminentemente familiar? Es decir, el cambio de un sector que era
trabajaba el padre y la madre en la cocina, el chico sirviendo la mesa, a que ahora ese modelo ya no es el principal en el sector? Hombre, si analizo cómo vivíamos en mi casa, o sea, bueno, ahora mis padres estarían detenidos, probablemente, en fin, en algún país decapitados, yo qué sé, o sea, nosotros trabajábamos desde que sabíamos andar, o sea, nosotros somos 7 hermanos, ¿no? Pero hemos trabajado todos en nuestra casa desde que sabíamos hablar, y lo digo y lo reitero, o sea, empezabas haciendo envases, colocando envases, bueno, no sé, una cosa que costaba un montón de horas, ¿no? Pero luego, mira, en mi casa, lo cuento una anécdota, porque pusimos una caja delante de la cafetera, una caja de envases, porque no llegábamos a la cafetera, y luego fuimos creciendo y la caja se quedó. O sea, nosotros en mi casa, hasta que nos fuimos, en el año 83, yo tenía 22 años, cuando hacíamos café nos subíamos a una caja. ¿Por qué? Porque desde niños, como no llegábamos, y ahí se quedó la caja, ¿no? Entonces, tú imagínate, con 12 años, con 11, de servir un comedor, pero también pienso en el empleo, ¿no? También pienso en nuestros empleados. Era otro modelo. No se puede ver con estos ojos, ¿eh? Era un modelo de trabajar, como decía que mi madre trabajaba desde que se levantaba hasta que se acostaba. En fin, y tengo que decir que entonces no pasaba nada. Ahora no puedes hacer ni siquiera una broma, ¿no? En fin, no lo voy a repetir. Pero claro, la realidad hoy, que estamos en otros tiempos, o sea, es que hoy es que no tiene nada que ver, es que hay que hacer, hoy hay un control regulado de tal. Que siga habiendo algún incumplimiento, sí, pero que esto ha llegado para quedarse y que inmediatamente se cumple. Entonces yo digo, hombre, no podemos verlo con muchos años atrás o con pocos, que de verdad, o sea, hay que ser, o sea, que tenemos cosas que mejorar sin ninguna duda, y si no las mejoramos lo tenemos difícil, pero que las empresas de hostelería, a ver, que cuidan de las plantillas, que saben que es muy difícil, que tener una plantilla buena, si tienes personas buenas, la inmensa mayoría sabe cuidar de ellas, o sea, y la inmensa mayoría es que crecemos en empleos, que tenemos cerca de 2 millones, que la inmensa mayoría es feliz en nuestro sector, que es un sector difícil. ¿Y ahora qué hay que hacer? Corregir cosas, ir avanzando, pensar que es normal que alguien renuncie toda la vida a librar un domingo, un festivo, pues no puede ser. Hay que pensar, y ya empieza a haber convenios donde, oye, aunque sea cada X meses, tener un fin de semana fiesta, que puedas compartir. Que luego hay mucha gente que le encanta librar el lunes y martes, porque te digo que son los días, hombre, que no hay, que puedes hacer lo que quieras, no hay colas, no hay tal, y todo es más barato incluso, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues sí que es verdad que somos un sector que tiene que corregir cosas, que tenemos que hacer deberes, pero que no podemos, no podemos juzgar al sector de cómo se trabajaba, en fin, hace unos años, ¿no? Y luego, el otro día yo contestaba una anécdota que era, oye, que me decían al oído que trabajaban 10 horas. Hombre, a ver, que se puede trabajar 10 horas, que hay miles de convenios que la aplicación irregular de la jornada se puede hacer y en temporada alta, porque un día haya un pico de trabajo, un día excepcional, se trabaje, que lo permite la ley, que se puede. Lo que hay que hacer es pagarlas, y si se puede, generosamente, y compensarlas, o sea. Y yo digo, y tenemos que ser un sector que tenemos que tener unos convenios de aplicación flexible del horario. Es que lo tenemos que tener porque somos un sector que tiene que ser así. Y encima se va transformando, que lamentablemente esto no mejora. O sea, que se ha mejorado mucho los horarios. Que una cosa que nos ha traído la pandemia es que cada día es más consciente y que se empieza a trabajar antes y que muchos empiezan a aplicar horarios más, vamos a decir, sensatos, ¿no? Y que se iba a poner límites, porque también antes, pues no sé, el cliente era el que tenía siempre la razón y que no se le podía, y ahora no, ahora hay que también poner límites, ¿no? Es que según te escucho, la siguiente reflexión que me surge es, vale, ¿y los consumidores en qué hemos empeorado? Porque creo que también hemos cambiado. No, pero yo lo veo en positivo, ¿no? Hoy tenemos un consumidor infinitamente más informado y también más exigente, es más conocedor, porque ahora, en fin, yo me acuerdo cuando hace 30 años en los banquetes se daban entremeses. ¿Y de dónde venían los entremeses? Claro, venía de que donde se vendía fiambres eran los sitios de lujo, la pastelería del Lardi y tal. Y eso hace 40 años entremeses, ¿no? Y es una deriva, y no se dan entremeses en ningún lado. Y comemos en nuestra casa y podemos adquirir prácticamente todo, ¿no? Tenemos un cliente mucho más exigente, más informado. Y otra cosa que nos ha transformado, pero yo lo veo en positivo, porque en mi sector algunos dicen que son las redes, que es la información esa pública que cualquiera puede hacer. ¿Que son crueles? Sí. Bueno, yo, ¿para qué te voy a contar? Como digo yo, que fui trending topic, ¿no? O sea, que y ahí te espellejan las redes, ¿no? Pero digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea,
las redes, esa visualización, yo creo que es uno de los elementos transformadores, o sea, pero además sin ninguna duda. Nosotros en la historia hemos vivido muchas transformaciones en el sector de la gastronomía, la cocina francesa, la nueva cocina vasca, Ferran Adrià, las Michelin, pero la última transformación de nuestro sector son las redes. Son los platos, son nuestros clientes, son las nuevas redes, las TikToker ahora, los Instagram, claro, eso, y es verdad, los comentarios y esa facilidad, y también, bueno, que tenemos miles y miles y miles de foodies que, en fin, que se hacen de crítico y tal, que, en fin, algunos solo hablan de lo negativo, que digo, hombre, también habla de lo positivo, ¿no? Pero, y que son crueles, pero hay que verlas con menos pasión y hay que verlas con que marcan tendencia. Yo digo, hombre, yo sé que es duro, que cuando te ponen a parir y una anécdota y no te cuento, o sea, pero bueno, todo tiene que tener un poco pues esa relatividad, ¿no? Pero yo creo que es una de las grandes revoluciones y yo creo que es bueno para el sector, que ha sido bueno y que necesitamos un cliente que sea crítico, que exija, porque eso hace ponerse las pilas, hace mejorar al sector. Es que yo digo, bueno, pues al final sí, es doloroso y hay gente que dice, pero si lo tomas con sosiego, si lo tomas como un elemento motivante, si en vez de tomártelo como algo personal, algo que tal, porque hombre, éramos un sector con mucho ego, no te cuento, en fin, dentro del sector y los subsectores, los cocineros, los otros, los egos, los hosteleros siempre han sido... Sí, que yo tengo íntimos amigos y soy hostelero de toda la vida, ¿no? El ego yo lo he tenido poco ego, ¿no? Pero mucho ego, entonces las redes te ponen en tu sitio y te dan sin... Bueno, pues, ¿qué sirven? Pues para mejorar. Si cuando te ponen tal, pues ¿esto qué ha pasado? Pues ha pasado esto, pues esto hay que intentar mejorarlo. Por eso yo creo que la hostelería está mejorando radicalmente. Hoy estamos comiendo las mejores ensaladillas de la historia, en las mejores tortillas de patata, los mejores guisos, los mejores tomates, porque hoy estamos haciendo los mejores tomates de la historia. O sea, entonces, bueno, pues yo digo, hombre, todo esto que ha parado, que oye, que tenemos un cliente que lo queremos mucho, que lo amamos, que es más exigente, más crítico y que alguno nos pone a parir. Bueno, pues que siga y nosotros a defendernos y a mejorar, ¿no? Con ese ADN familiar que tienes del sector, ¿por qué sigues amando la hostelería? Es que, a ver, la hostelería tiene sus compensaciones y engancha. Siempre dice que es vocacional, y es verdad, es vocacional. O sea, yo he trabajado miles de horas, pero miles... Yo digo, yo a los 40 ya llevaba mis jornadas laborales todas consumidas, ¿no? Es verdad que ahora hago muchas horas, pero no de hostelería, sino de defensa de la hostelería, pero yo trabajo, es que no sé, yo he sido emprendedor y he tenido muchas cosas y he cogido cosas de día, de noche y... yo llegaba a tener establecimientos prácticamente 24 horas al día, porque tenía cosas de noche, cosas de día y 24 horas al día, gente trabajando, ¿no? Y cuando se cerraba porque no se había abierto, pero había gente que entraba a limpiar a las 7 de la mañana, un local de copas que combinados con restaurante. Y yo he trabajado muchas horas, pero es que yo recuerdo a mi madre que mi madre trabajó toda su vida hasta que se fue lo pobreta, que encima se murió pronto, ¿no? El modelo era trabajar desde que te levantas hasta que te acuestas. A ver... Y lo digo de verdad, y lo digo con cariño y con respeto, pero el empresario hostelero, el autónomo hostelero, de verdad, se ríe de las 12 horas, se ríe, de verdad, porque eso ha sido toda la vida. O sea, entonces, ¿qué tiene la hostelería? Que engancha, porque la hostelería tiene compensaciones, porque la dureza ya hemos hablado, pero cuando un cliente te felicita, te dice, yo que digo mucho cariño, tal, cariño, lo has hecho, esto estaba maravilloso. Y cuando ves satisfacción, cuando ves ojo, la hostelería, que hemos sido muy localizados, yo siempre digo, hombre, yo que era de pueblo, ¿no? Cuando alguien venía al pueblo de mis amigos, tú vas al pueblo de un amigo mío, pero era el hijo del fontanero porque era difícil, o no te cuento si su padre era funcionario, imposible, pero claro, un hostelero, todo el mundo iba a mi pueblo, venía a saludarte, hombre, que hemos venido, alumno, tal. Entonces, muy localizables, muy tal, que hemos hecho un pool de amistades. Y no te cuento en la hostelería de pueblo, que conocíamos a todo el cliente que entraba por la puerta, no tanto en la ciudad. Oye, en la ciudad, yo cogí la cafetería de Hacienda de Zaragoza. Nosotros trabajamos pero era personas que no conocía su nombre, venían a tomar, les poníamos a todos mote, porque claro, al final el del cortado, el del peluquín, el otro, ¿no? En un pueblo, la hostelería de pueblo, conoces el nombre, apellido, la familia del cliente que entra por la puerta y no te cuento eso en cliente. Entonces, pues la hostelería tiene satisfacciones, tiene compensaciones, tiene... Y luego otra cosa, ¿no? La hostelería, al que lo hace bien, le va bien.
le va bien. Eso es otra. Y es un poco que tenemos que repetirlo. O sea, oye, al que lo hace bien, le va bien. Y el que analiza. Y tenemos que incidir. Necesitamos una hostelería con más control profesional, con más cuentas profesionales, con más... A ver, 80% no se hace presupuestos. Se trabaja con una contabilidad que es fácil. Si hay dinero en la cuenta, la cosa va bien. Si no hay, entonces... Necesitamos insistir, ¿no?, en que sea todo más profesional, una gestión más profesional, y las empresas que aplican gestiones profesionales pues pueden crecer y hacen pues cuentas, sí, que bueno, luego va y viene. Ahora estamos en una situación un poco más complicada, más compleja, pero la hostelería, al que lo hace bien, le va bien, y es así, ¿no? Los asociados de hostelería, vuestros miembros, ¿de qué se quejan más? ¿De que se generalice? ¿De que se demonice? ¿De que hay regulaciones normativas que ponen difícil la rentabilidad? ¿De qué es de lo que más se quejan? Se quejan de todo eso que acabas de contar, pues evidentemente porque hemos vivido una inflación regulatoria de todo, y lo que hay por llegar. Pues, en fin, ayer hablábamos de impuestos, plásticos, en fin. Estamos en víspera de mucha regulación, ¿no? Yo creo que se quejan de que tenemos serias dificultades para encontrar gente, se quejan de que hay poca sensibilidad, se quejan de que esa hiperregulación a veces impide crecimientos, impide modelos. Yo siempre digo, hombre, vamos a ver, la sociedad va en contra, el clima tal va en contra de lo que está pasando. O sea, si cada vez hace más calor y resulta que cada vez las terrazas se cierran antes, ¿no? Y yo, hombre, nosotros no tenemos que molestar a nadie, pero hay molestias que se resuelven cambiando una ventana de calidad. Venga, aquí hay unas ventanas maravillosas, ¿no? No digo que haya que poner esto porque es la leche, ¿no? Pero a veces se soluciona el problema cambiando la ventana, ¿no? Pues hombre, vamos a intentar ver si el problema, no sé, yo se lo he dicho a nuestra ministra cuando estaba ayer, Reyes Maroto. Oye, pues igual habría que hacer una partida de mejora de la eficiencia energética y del aislamiento y tal, y no tender a, hombre, que las terrazas, a ver, que en Madrid se regule y que las terrazas en invierno se cierren a las 10:30, que me parece, me parece una auténtica barbaridad cuando se ha hecho inversiones, cuando no se molesta a nadie, cuando todo el mundo vive con las ventanas, ¿no? Y es verdad que donde se generan problemas hay que corregirlos, o sea, y ya ha pasado. Las terrazas del COVID, yo de verdad me parece una barbaridad que se permitieran un montón de... y luego se quiten todas. No, digo, oiga, quítense las que han generado problemas, pero es que ha habido terrazas que han generado barrio, han generado vida en calles que no se podía transitar, y ahora le poner una terraza, el poner 2 terrazas ha hecho un espacio y una calle que es más segura, que tiene más vida, que hay más tránsito, y eso lo hace más segura, y antes no se podía. Entonces, bueno, nosotros tenemos que incidir en la administración, que hay que trabajar con seriedad, hay que ser un análisis tal. Es verdad que estamos instalados en una sociedad que se queja de todo, absolutamente de todo, y te digo que nos afecta a nosotros. Digo, hombre, pues oye, con todos mis respetos, la calle, las terrazas, no es solo de los vecinos, es de todos, también es de los comercios, y es de los taxistas, y es de los turistas, y desde el señor que va a comprar, y también es de los bares. Entonces, claro, esa sociedad instalada en una queja permanente, porque, bueno, que eso no, a ver, que no digo como sector, digo que es una cosa que es así, y el que la niegue, pues miente, o sea... Bueno, pues se generaliza muchas veces que, en fin, que digo, hombre, si hay importancia a la queja vecinal, al otro, en muchas ocasiones que digo que tiene soluciones. Mejor que no limitar la economía, limitar el empleo, limitar la actividad, o sea, y ya está, hay que buscar un equilibrio. En los sitios donde se trabaja en equilibrio, con sensatez, con gente seria, te digo que conozco mesas donde están los vecinos, los hosteleros, la administración, y te digo que las soluciones son realmente válidas. En donde no, en donde hay talibanes en la otra parte, que da lo mismo que les cuentes, lo que les digas, dicen que no, pues entonces es posible, es imposible, y entonces hay desequilibrios y nosotros tenemos que luchar. Hoy el hostelero está preocupado porque hay un descenso notable de las rentabilidades, que tiene que hacer mucho ejercicio de adaptación, que cuesta incorporar gente, cuesta crecer. Es una pena, porque crecer significa más gente cotizando, más incorporación de personas, más actividad económica, más vida, cuesta. Y bueno, y nuestra relación con la administración, que a veces la vemos en sentido contrario, ¿no? Que la administración teníamos que trabajar con seriedad, codo con codo, que teníamos una administración que facilitara el ejercicio de crear empleo, de crear negocio. Es que hay sitios que hay licencias que tardan 2 años, que es increíble, ¿eh? O sea, yo digo, cuando esto tiene solución, oiga, usted pida que la responsabilidad la tenga el que abra,
Y olvídese, y usted ya inspeccionará, y no se preocupe que está todo solucionado. Usted va a inspeccionar. El que no cumpla, sanciona, rajatabla, correcciones o lo que sea. Pero que esté en manos de una administración que es lenta más que un fin, más, o sea, bueno. En FEAGRO hemos observado en el sector agrario un hito con la entrada de los fondos de inversión. Es una nueva temporada de la agricultura. ¿Creéis que en la hostelería puede pasar algo similar? Bueno, la hostelería es una auténtica burbuja. Los fondos de inversión entran y han entrado especialmente en los grupos de restauración, en las marcas de restauración. Es que hoy no hay... Ayer hablábamos, una de las grandes marcas, la única que no tiene es una. El resto, tú imagínate, puedes mirar todas las enseñas, ¿no? Y todos los grupos. O sea, vemos aquí ejemplos en Madrid de restauración, vamos a decir, tradicional, que han crecido, pero que han crecido y ahora están creciendo en el mundo. Estoy pensando en el Grupo Paraguas, que este año precisamente vamos a premiar en nuestros premios de hostelería por esa internacionalización que están montando en Dubái, en Londres, pero que con un éxito arrollador, ¿no? Eso solo se puede con gente que venga a invertir, que tiene claro. Yo creo que es muy positivo. Luego otra cosa es, a ver, que el sector, para que los fondos les vaya bien, tiene que ir bien, ¿no? Y los fondos es un mero instrumento financiero, no nos olvidemos que no vienen a arreglar nada, vienen a invertir para luego sacar una buena rentabilidad, y eso es bueno, que haya fondos, porque significa que en el sector se puede ganar dinero, ¿no? Yo digo, si se puede ganar dinero, se pueden hacer cosas. Así que el que nos llora, le digo... En fin, pues igual lo tienes que hacértelo mirar, porque es un sector que, haciendo las cosas bien hechas, se puede ganar dinero, ¿no? Entonces, ha habido una cierta burbuja. O sea, hoy todas las enseñas, todas las que vemos en la calle, tienen fondos de inversión, y por eso han crecido, por eso siguen creciendo, porque además, para seguir vivos, si no crecen, decrecen. Entonces, pues vemos todos, absolutamente todos, no te cuento el sector hotelero, que no es nuestro sector, pero que evidentemente, oye, donde hay miles de fondos, los hoteles ahora que están viviendo, yo creo que la mejor época de su historia, sector hotel urbano, hay que ver los precios, los hoteles, que los pocos que hay en ventas han duplicado, ¿no? Entonces, bueno, que haya fondos significa que podemos ser un sector rentable, que lo somos, pues si no los fondos, si fuéramos un sector, como digo, perrero, no vendrían, pero si vienen ¿dónde pueden invertir? En las empresas que están organizadas profesionalmente, que tienen volumen, que necesitan cierto volumen, porque para crear un restaurante, pues yo qué sé, con 500.000 euros, pues crear un local muy bueno, ¿no? Y con menos, y mucho menos, ¿no? Pero donde hay proyecto de crecimiento de tal, pues hombre, ahí está el dinero, porque el dinero quiere ganar dinero y los fondos invierten para crecer en volumen, crecer en negocio y luego colocarlo a otro fondo que aparece de nuevo con la intención de seguir creciendo, y lo estamos viviendo. Sí que ha habido cierta preocupación, pero yo lo veo en positivo, ¿no? Si hay fondos que vienen a invertir en nuestro sector, es que nuestro sector puede ser rentable. Alegría para los nuestros, para la inmensa mayoría que son las empresas independientes. Vuelvo a repetir, el que lo hace bien, le va bien. Nos hemos quedado sin tiempo y no me resisto a hacerte la última pregunta, y es ¿qué reflexión y qué análisis de conciencia tenemos que hacer los restauradores y los consumidores? Bueno, el consumidor no tienes que pedir deberes, ¿no? Que se siga comportando como hasta ahora, ¿no? Que siga mejorando, que nos traten con un poco más de cariño, que un poco... Bueno, pero en fin, eso son cosas personales, ¿no? El consumidor yo creo que va a seguir haciendo uso, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. A ver, nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Frente, por ejemplo, a otros sectores como es el comercio. Oiga, Amazon no le va a traer ninguna caña bien tirada a su casa, eso se lo garantizamos, ¿no? Entonces vamos a seguir necesitando el bar de la esquina, ¿no? Tenemos que seguir protegiendo esos bares especiales, importantes, de los pueblos, de la España vacía. El consumidor, pues bueno, que nosotros estamos por la labor de hacerlo bien, así que, en fin, que nos mire con... A los más agrios, pues hombre, en fin, que yo digo, todo el mundo se puede equivocar, y hay que perdonar, ¿no? El hostelero lo tiene que tener claro, tiene que apostar por la calidad, tiene que hacer las cosas bien hechas. Al que lo haga mal le va a ir mal a corto, en lo económico. Necesitamos plantillas bien cuidadas, necesitamos generar confort, generar plantillas que sean felices en nuestros locales, que tenemos mal arreglo porque es verdad que trabajamos los sábados, los domingos, pero es que también hay gente que se adapta a eso. También tenemos solteros que no les importa nada, ¿no? Pero
Pero sí que tenemos que proteger, tenemos que ser un sector más atractivo para incorporar gente. Vamos a necesitar gente, tenemos que seguir formando a nuestra gente, tenemos que tener pasos, tenemos que dignificar, tenemos que cuidar la sala. Este año en los premios nacionales, lo cuento como anécdota porque son en los próximos días, vamos a crear un premio especial para la mejor sala, para la sala, ¿no? Vamos a dar a un restaurante famoso, a Zalacaín, de Madrid, porque creo que lo tiene más que merecido. Y tenemos que visualizar que la sala es importante, que hemos vivido el efecto de la cocina, de la dignificación de la cocina, de eso que parece que la cocina es una maravilla, que es el trabajo más duro del mundo mundial. Así nos va, que luego la gente se forma en cocina y lo van a trabajar, esto es muy duro, ¿no? O sea, pero tenemos que cuidar, tenemos que trabajar mucho para dignificar, para ser más atractivos, para que el sector sea más atractivo, porque necesitamos incorporar gente. Así que si queremos seguir con buen tono, yo digo, somos el sector que más felicidad hacemos, pues tenemos que ser más sostenibles, tenemos que ser más atractivos, tenemos que cuidar nuestras plantillas, tenemos que tener más gente que sonría, que viva feliz en nuestras casas, y por ahí van los tiros, y yo creo que, en fin, que a corto plazo, y vamos a seguir siendo el sector que envidia el mundo. La hostelería de España se envidia en el mundo. Tenemos que trabajar para seguir siéndolo. Pues José Luis, espero que sigas viniendo a FEAGRO de Encuentro para hablar de estos temas. Hemos hablado de profesionalización, de vertebración incluso del territorio y la sociedad con vuestros locales. Hemos hablado de calidad y de consumidores cada vez más informados y formados y exigentes. Así que espero que sigamos hablando de lo que nos importa, que es la gente, el esfuerzo de calidad y de futuro. Ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos. El placer ha sido mío, Laura. Encantado de estar aquí en vuestra casa y a vuestra entera disposición. Y a vosotros, no dejéis de visitarnos en www.feagro.com y estad, por favor, atentos a los próximos puntos de encuentro, porque es el lugar de todos.